decisión más cara en IA generativa no es el modelo, es qué construyes, qué compras y qué controlas. En 2026, corporates, startups y pymes se enfrentan a una pregunta estratégica. ¿Desarrollar internamente? ¿Apostar por un proveedor? ¿Construir sobre open source? El debate ya no es tecnológico, es económico, legal y estratégico. Lock-in, costes ocultos, soberanía del dato, escalabilidad. Os presentamos un nuevo episodio de Conversacional, el videopodcast del Clúster de Inteligencia Artificial de la Comunidad de Madrid, para analizar qué decisiones marcan realmente la ventaja competitiva. Hoy nos acompañan Aaron Ayllón, Product Manager en BASF, y Rafa Aguado, formador en IA y Legal Tech, asesor legal y perito judicial, que van a hablar de tecnología, negocio y derecho frente a frente en la guerra del stack Gen AI. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bien, aquí ¿Bien? estamos, Aarón. Encantado de estar contigo. Un placer estar contigo hoy, en este video podcast hoy, en esta sesión. Igualmente. Y gracias por invitarme, por estar aquí y charlar los dos. Pues sí, vamos, pues si quieres podemos empezar ya con la primera pregunta, ¿no? Vale. A ver, si tenemos que elegir hoy en una empresa media en 2026, si comprar, construir o ir hacia el open source, ¿hacia cuál crees que sería la recomendación y por qué? ¿Qué te parece esa Yo, pregunta? a ver, realmente yo lo que haría es, yo siempre recomiendo comprar. Y no lo digo por comodidad, ¿vale? Lo digo más que nada mm, por realismo, porque cuando llega una empresa, por lo menos yo, cuando llego a una empresa a asesorar, lo primero que suelo hacer es preguntarle, oye, no le pregunto por la tecnología que usan, sino es, ¿cuántos ingenieros de inteligencia artificial o cuántos ingenieros tienes en plantilla? O sea, la respuesta normalmente siempre es habitual, ¿vale? Ninguno o a lo mejor alguno, porque no todas el mercado empresarial sí, lo que son las empresas en España, la mayoría de empresas no suelen tener grandes equipos de desarrollo, no grandes equipos técnicos ahí dentro. Entonces, cuando yo hablo directamente de IA generativa, pues como se ha democratizado tanto, hoy Claro. puedes tener Microsoft, Copilot, soluciones verticales de cualquier sector, conectarlas con Cloud o conectarlas con Gemini, pues realmente siempre tiendo a decir, oye, utilizar esas herramientas primero, porque una aplicación open source pues, puede llevar el desarrollo, a lo mejor semanas o meses, pero también siempre digo, oye, ojo, no compres a ciegas. O sea, usa primero el potencial de lo que ya existe, de lo que ya Claro. tienes, inteligentemente, protege tus datos con arquitectura, eso siempre lo digo, y no te cases nunca con nadie, eso también. O sea, aconsejo Sí, comprar, pero cuidado, hay aplicaciones de Open que pueden servir, pero cuidado, hay que ir con cuidado. sí, es interesante. Justamente yo tengo la misma idea, ¿no? El comprar, pero sí yo lo pongo con un matiz, ¿no? Mm, Porque, a ver, la mayoría de las veces que queremos aplicar cualquier tipo de tecnología, ya sea generativa o sea otra, lo que queremos en la mayoría de los casos es avanzar nuestros procesos, ¿no? Ser más rápidos, ¿no? Eh, sí, economizar nuestros recursos. Y en ese caso estoy totalmente contigo. Es comprar y, como tú has dicho, no ir a ciegas, ¿eh? Sentarse bien, ver que es una empresa segura, que es una empresa que te va a proporcionar una gobernanza, ¿no? Una ciberseguridad, ¿no? mm, Y cierta privacidad de tus datos, ¿no? Porque al final ir a ciegas te puedes encontrar en situaciones con un contrato que puede realmente dañar el interés de la empresa. Pero sí es verdad, al menos nosotros cuando estamos en empresas como la de BASF, a mí mm. siempre me gusta pensar cuándo tenemos que tocar temas como la propiedad intelectual, ¿no? O el área donde nos estamos diferenciando con otras empresas, con los competidores, ¿no? Y en este caso, yo iría a un híbrido, ¿no? Un híbrido en Un que híbrido. sería comprar, pero tener esa flexibilidad, ¿no? Que nos permitan montar cosas encima, componentes que sean propios de nosotros o incluso directamente ir a construir y llevar
las partes críticas, ¿no? Que en otras empresas no se pueden, ¿no? Pero efectivamente al final hay que plantearse, hay que plantearse eso, ¿no? Sí, ¿Quieres construir? Tienes gente. Si no tienes gente, tienes que traerla. Los empleados en este área no son empleados no son baratos. baratos, ¿no? Ujú. Y no necesitas una persona para construir, necesitas un Un equipo, equipo, un equipo infraestructura, claro. Y ya, de- ya eso te puede generar un claro. coste que si no lo has planeado bien, te puede comer todo lo que tenías pensado que ibas a ahorrar. Totalmente. Además, la pregunta realmente que se deben hacer las empresas, y siempre lo digo, no es sí que realmente no es si dependo, sino de cuál me conviene depender. O sea, a la hora de contratar una aplicación o de montarla tú mismo. O sea, ¿qué es lo que hay que valorar? Porque el open source, como hemos dicho, no es barato. O sea, lo que puede ser barato es el código, pero luego la infraestructura, meter. Entonces, las empresas deben valorar realmente cuál es el coste-beneficio, primero, de desarrollarlo y después de la seguridad y el cumplimiento de la normativa, porque por lo más general, grandes empresas ya que ya tienen bueno, pues los programas que quieran tener, lo que cada empresa necesite, ya responden, al menos en Europa, ya responden por lo menos en lo que es protección de datos, son quienes te hacen firmar sus NDAs o incluso ya se hacen responsables del tratamiento de los datos, cosa que en el open source deberías estar tú Gestionándolo todo. gestionándolo todo. Exacto. Sí, Y sí. eso no es un coste añadido ya no solo a la aplicación y al despliegue y a la infraestructura, es un coste añadido legal que si no lo cumples te cuesta muchísimo más de lo que posiblemente puedas desplegar. Sí, sí. Es uno Y de ese los es... errores, ¿no? De los errores habituales que te puedes encontrar, ¿no? Ujú. El no contar con esas cosas, ¿no? Es verdad que cuando estamos a nivel particular, ¿no? Con el open source, pues sí, es algo que te instalas en el ordenador, lo pruebas y tal, pero cuando estás en una cosa donde hay un ambiente más comercial, requiere, pues, tener en cuenta todo eso, ¿no? Sí, mira, yo siempre pongo una analogía y esto es muy fácil. Y yo, ¿qué prefieres? ¿Comprarte unos zapatos ya hechos de una marca X o comprarte tú los materiales y hacerlos en tu casa? ¿Qué garantías tienes Sí, tú haciéndolo en tu casa y qué garantías te da el que te vende los zapatos ya hechos? Ya de por sí, en productos, pues 2 años de garantía, cosa que tú no tienes haciéndolo tú. Es si se rompe, se ha roto y si la lías, pues la lías tú. Si se te clava no sé, un clavo, pues ya te apañas tú en curarte. De la otra forma, si se te clava un clavo en el zapato y te han dicho que ese zapato no era de seguridad y no pasaba los clavos, pues se hacen claro. responsables ellos. En tecnología exactamente igual. Es Las lo grandes mismo, sí, empresas ya tienen eso cubierto. Entonces, obviamente. y pongo un ejemplo muy claro. Bueno, las IA generalistas que tenemos ahora, muchos me dicen, no, yo además tuve un caso muy concreto no hace mucho que me decían, no, es que vamos a instalar el nuevo Open Cloud este que ha salido nuevo. Y yo, vale, perfecto, me parece genial. Y yo, pero ¿dónde lo vas a instalar? No, hemos comprado unos ordenadores solo para eso, tal. Y yo, vale, perfecto, genial, está todo dentro de los ordenadores. Y yo, ¿pero qué vais a hacer con ello? No, vamos a automatizar el correo, que nos haga no sé cuántos. Y yo, vale, o sea que vas a bajar, te vas a comprar un ordenador nuevo para instalar una máquina que realmente tienes que dar permisos a tus correos y dar tus APIs, tus credenciales y Y todo el rollo. sin saber qué hay detrás de todo ¿Qué hay eso, ¿no? detrás de Ese ahí? sandbox que tiene. O sea, Madre que me mía. parece muy bien porque va todo enfocado a eso, pero dices, ¿de verdad vas a comprar toda una infraestructura nueva para hacer una cosa que ya te lo están haciendo otras? O sea, no tiene ningún sentido. Y además el peligro que conlleva. O sea, el dar Claro, las llaves de tu casa. O sea, realmente sí, es dar sí, las llaves de totalmente. tu casa a una máquina. Y eso para mí es un peligro que muchas empresas no conocen y se piensan que el gastar dinero en programas o en tecnologías o en proveedores es depender de ellos. Y realmente no es así, no dependes, simplemente Y haces crees un... que puede ser porque no conocen realmente el beneficio o el valor que puede traer Porque claro, si yo cuando estoy tratando de pensar cuál es el valor que me trae, ¿no?
esta tecnología que quiero tratar. A ver, si me cuesta, digamos, es que claro, a nivel de valores no sé qué valor poner, pero pongamos un número estúpido. Digamos que me cuesta 100 euros al mes. Y al año son, pues eso, son 1.200 euros. Pero a mí me está trayendo un beneficio de 30.000, a mí 1.200 euros me cuesta cero. O sea, Cero, estoy trayendo un beneficio al final en todo eso, ¿no? Y eso es lo que al totalmente. final tenemos que tener en cuenta cuando traemos esa tecnología, ¿no? Pero Sí, claro, hay que pensarlo bien. Igualmente, cuando estamos con construir, muchas veces, perdón, construir, no, con comprar, muchas de las ocasiones que también pensamos es que también tiene que ponerse en algún sitio o tener accesibilidad en sitios, ¿no? Y la integración con nuestros datos también tiene un coste asociado. Es decir, vaya a donde vayas, necesitas que tú en tu entorno, donde tú estás trabajando, tu entorno en sí, tiene que tener pues lo justo lo que he comentado, ¿no? Unos estándares, ¿no? un Una estándar. gobernanza, ¿no? Con su política correcta de datos, cómo vas a usar los datos, cómo se debe utilizar, ¿no? Cómo va a ser tu ciberseguridad, ¿no? Pero Claro, tiene el beneficio de comprar que vas a tener el soporte 24/7, ¿no? Si tú eres una empresa española media que trabaja a nivel España, el soporte 24/7 es es inviable. primordial. Sí, sí, es primordial y aparte, es que cuando yo se me dice open source, vale, perfecto, open source, pero ¿dónde lo despliegas? No, en un servidor de Amazon. Tío, entonces, no, es que me da más seguridad, pues cómprala ya directamente a Google o Claro, a quien tengas que comprarla. O sea, no claro. tiene ningún sentido, bajo mi punto de vista, esto es una opinión personal. Eh, y sobre todo la seguridad que te dan. Es lo que, yo siempre pongo ejemplos de empresas reales, no la misma seguridad que va a dar VAS, por ejemplo, en un producto químico, una tecnología o lo que sea que Rafa Aguado si te vende un jabón. O sea, no es exactamente lo mismo, la misma seguridad, Claro, la confianza. O sea, la confianza que genera, que sí, que el open source es muy bonito y todo, pero hay que ir con mucho cuidado porque nunca sabemos qué hay detrás. Y eso es un peligro, bajo mi punto. Y sobre todo un peligro, cuando asesoro legalmente, es un peligro legal, ya no solo de infraestructura, es un peligro legal que te claro, y metas y eso de al final es seguridad. importante y que nos toca a todos, ¿no? Y ese dilema de ha fallado algo, a ver si lo has comprado y es una cosa que ha fallado porque el proveedor no ha sido adecuado, obviamente, pues va a tener la responsabilidad. Pero si es una open source, es que no es Esto culpa de ya. la open source, es tuya. Eres tú el que ha Ujú. decidido tomar eso y le has fallado. Igualmente, si lo construyes tú, también es culpa tuya, ¿no? Pero también te da esa seguridad, ¿no? El poder comprar, ¿no? Quitarte un poquito ese marrón de la cabeza, ¿no? Ujú. Eh, entonces, sí, Sí, sí. realmente sí. Lo mejor es, mira, las empresas están para ganar dinero, no están para tener preocupaciones. Yo siempre lo he dicho así. O sea, yo no monto una empresa o nadie monta una empresa simplemente porque le gusta. Con esta conversación nos vamos a tirar toda la comunidad open source encima y criticando. Pero bueno, es que es la realidad. Una empresa, como he dicho, aquí hay que ganar dinero, hay que ser rentables y hay que tener los menos riesgos posibles y cumplir la normativa. Si yo para eso necesito una infraestructura enorme de gente programando, pues lo que hemos dicho, a lo mejor 100 euros al mes me solucionan más la papeleta que no 10.000 euros mensuales en sueldos. Entonces, el coste, el retorno de lo que te estás, el ROI, es mucho más rápido en una aplicación comprada. Ya no decimos ya no es preciso que sea una aplicación completa, pero sí un sistema que te permita una seguridad a la hora de que tú tengas que construir el híbrido que hablábamos. Un híbrido, vale, perfecto. Yo construyo, pero construyo sobre una base que está Una base regulada. unificada, sí, una base unificada que pueda permitir, pues eso, que no se gestionen silos, ¿no? Sí, silos. ¿Silos cómo sería en español? Que lo tengo mucho, es silo, ¿no? Sí, son silos Silo, también. ¿no? Sí, sí, Vale, sí, vale. sí. Pues es eso, el Creo poder que tener sí, ¿eh? algo que cuando estás en empresa tan grande, ¿no? Que está de la facilidad de si cada uno está montando cada uno lo suyo, ¿no? Al final también hace que seamos inviables, ¿no? Que escalar sea imposible, ¿no? Imposible. Entonces, tener algo unificado donde tú ahí puedas también montar tanto tus cosas como traer otros componentes externos que te puedan facilitar,
te va a facilitar todo, también esa gobernanza que comento al principio, ¿no? Y también la seguridad y privacidad que una empresa espera, ¿no? Para dar también esa seguridad que has dicho tú, ¿no? Y esa confianza, ¿no? Al exterior. Si no tenemos ese tipo de seguridad y no generamos esa confianza, al final no va a avanzar y no se va a tener el retorno que se espera tener de una empresa. Y más si generas aplicaciones para otros. O sea, si generas aplicaciones para otros, tienes que dar seguridad a top. Ya no aplicaciones para otros, sino aplicaciones que que tus clientes van a usar. O sea, eso ahí tienes que cumplir una normativa muy grande. Total. Mira, y te pongo, y ya que entramos en tema de legalidad, muchas veces me dicen, no, yo cuando entro, digo, entro, por ejemplo, a un despacho de abogados que me dicen, es que queremos implantar inteligencia artificial para, bueno, despachos o departamentos jurídicos de empresas, para poder coger contratos, patatín. Pero el problema que tenemos son los datos confidenciales que una IA generalista no nos lo puede resolver y yo, pues sí, es súper fácil de hacer, fácil y económico. O sea, una empresa no puede permitir que los datos estén bailando por ahí. Perfecto, vale. Sí. Pero necesitas a una IA o a una herramienta que no sé, pues que haga que lea un contrato, que lea las cláusulas, que lea o que investigue cualquier cosa. Entonces, yo lo único que hago es le digo, oye, prepárate dentro de tu empresa un sistema en el cual anonimice esos datos directamente, cree un ID directamente en ese documento automatizado. Esto no estamos diciendo que esté una persona picando, simplemente es un sistema. Le metes el documento en local, se anonimiza automáticamente, se genera un ID con esos datos, con una base de datos ahí. Ese documento anonimizado lo pasas ya a la potencia de una IA generalista o a un motor potente que puede ser Google, OpenAI o quien quieras. La que tú quieras, sí. La que tú quieras. Entonces, ya lo mandas todo anonimizado y te va a dar y utilizas toda la fuerza bruta de esa gente y luego la respuesta la devuelves anonimizada y lo único que tiene que hacer tu sistema es cambiar el ID por los datos reales y ya está. Y ahí lo tienes. Y eso te puede costar 20 euros al mes, no mucho más. O sea, de la otra forma lo tienes que hacer todo dentro de tus sistemas y eso encarece muchísimo más. Y aparte la potencia. Sí, pero también pueden haber acuerdos que puedas tener con las empresas dependiendo de cómo es el volumen con el que trabajas, ¿no? Que también puede incluso adaptarse a tu infraestructura, trabajar desde dentro y gestionar directamente esa parte interna, ¿no? Y tener algo que tú no estás manteniendo porque es cloud, pero que los datos se quedan en una zona ahí interna donde no va a salir a ningún sitio, ¿no? Y entonces bailan, como tú has comentado, pero de forma segura, ¿no? Sí, Eso también podría ser, pero claro, eso ya es para a lo mejor... para empresas mucho más grandes. Para empresas Claro, pequeñitas no puedes. es inviable. Es inviable. O sea, el acuerdo, y además es que no te lo firman ese tipo de acuerdos. Pero el montar una infraestructura de anonimización, es que hay aplicaciones que ya anonimizan. Lo único es generar esos IDs que luego tu máquina debe completar. Pero es que es fácil. Y si no, pues llegar a un acuerdo con la empresa donde vayas a trabajar. Yo por lo menos en el tema legal, yo siempre en despacho siempre lo digo, oye, que no cuesta tanto implantar la tecnología, lo que cuesta es no cumplir la ley. Eso sí que cuesta dinero. Implantar tecnología es muy complicado. Entonces, lo mejor es, yo siempre digo, a ver, ¿te dejan un Ferrari para conducirlo? Perfecto. ¿Sabes conducirlo? No. Bien, pero tengo una persona que sabe conducirlo. Vale, pues tú te pones de copiloto, ya está, y te vas con el Ferrari. Ya, Claro. es lo que suelo decir yo a la hora y lo que aconsejo siempre, porque el tema legal es una cosa que muchas empresas no tienen en cuenta, pero pequeñas y grandes. Ya no es solo protección de datos solo, es el que te puedan, el tema de compliance o que te cometan un delito, o ya no que cometa tu empleado un delito, a lo mejor sin querer, sino que desde fuera vengan y cometan el delito y te lo Claro. carguen a ti. Y es muy difícil, o sea, el buscar la trazabilidad de quién es el culpable es muy complicado a la hora si ha sido atacado, si ha habido un delincuente, un ciberataque y han cometido un delito
con tu nombre, con tu empresa, con tu IP, etcétera. Esa trazabilidad llegas hasta cierto punto, pero luego cuando llegas a ese punto dices, vale, ¿y este quién es? ¿Este quién es? Y ese es el problema que tienen muchísimas brechas de seguridad las aplicaciones de open source. O sea, yo siempre lo digo, eso es una línea roja que no se debe cumplir, que no se debe traspasar. Si ves tú que vas a desplegar algo que te va a poner en compromiso, ya no los datos, sino que realmente no vas a poder controlar tú y no sabes quién lo ha hecho y qué responsabilidad hay, fuera. O sea, Eso está claro, sí, sí. no entres. No, eso también, algunas startups, cuando estamos mirando las empresas que como proveedores, ¿no? En muchos casos son startups que es necesario que tengan ese tipo de seguridad, ¿no? Y muchas veces por avanzar rápido, ¿no? Tienen muchas cosas muy bien avanzadas, pero a nivel de seguridad pues tienen fallas, ¿no? Y eso es importante considerar también, no solamente en el tema del open source, pero obviamente el open source tiene esa limitación. Quería comentarte el tema del lock-in. ¿Cuál es tu opinión, ¿no? ¿Qué significa para ti hoy en 2026 el lock-in? Porque es un tema que a mí la verdad es que me interesa bastante y desde el punto de vista legal quería ver cómo lo piensas. A ver, yo siempre digo, bueno, yo planteo, hay tres cosas que nadie cuentan, por norma general, en las demos, ¿vale? Entonces, o sea, ¿dónde están los costes ocultos, ¿vale? Sí. En todo esto. Entonces, por norma general, el coste de integración, o sea, conectar la IA al CRM, al RP, a la base documental, eso nunca viene gratis, ¿vale? Y nadie te lo cuenta al principio. Nadie. Y luego está el coste humano que alguien en la empresa tiene que aprender a gestionar, a supervisar la herramienta y si no formas a tus empleados, esa herramienta pues no rinde. O sea, y si es en parte legal, también la tienes que formar. Y después está el coste de cumplimiento. Por ejemplo, en la IA Act, que ya está en vigor en algunas cosas, si has comprado una solución sin mirar la letra pequeña de ese contrato, pues realmente puedes tener un problema legal serio, a lo mejor en el Total. 2026. Ujú. Y hay un cuarto coste que nadie menciona, que es el coste de construir internamente. Aparatos que quedan obsoletos en meses, posiblemente, técnicos que hay que entrenar, que ya lo hemos hablado, técnicos que cuestan de entrenar y retener, o sea, retener ese capital humano. Proyectos que tardan años. O sea, cuando terminas, posiblemente tu competidor ya tiene algo muchísimo mejor. ¿Vale? Entonces, es más difícil escalar, es más difícil reducir. La empresa española hoy en día no puede permitirse una infraestructura propia para algo grande. Entonces, Claro. hay que tener muy claro que en el 2026, por ejemplo, el Lockine tiene tres capas, no solo una. O sea, la técnica, sí, bueno, la técnica que puede tener... la técnica has metido en tu negocio en el código, Cosas como las propietario. APIs, ¿no? Alguna herramienta que has añadido, ciertos embedding, ciertas cosas, ¿no? Que te genera esa tecnicidad, ¿no? Exacto, Sí. exacto. O sea, has metido el código el propietario de un proveedor y a lo mejor te cambia cada 4 meses. Entonces, ese es un problema técnico que tiene en lo que hay. Justo. Y luego el contractual. O sea, muchas veces firmamos sin leer, y eso es Sin cierto. O leer. sea, Y te metes, y más en generativa, ¿no? Es porque muchas veces entramos, venga, hacemos un acuerdo de 5 o 6 años, pero con la tecnología, con lo cambiante que está, sobre todo en generativa, es un impacto importante, porque tú te casas con... Hoy está de moda el tema de los MCPs, ¿no? El tema de sí, los protocolos para los agentes. Pero ¿quién te dice que a lo mejor te casas 5 años para que esa tecnología te la estén facilitando el proveedor? Pero ¿quién te dice que mañana viene un Toto approach, ¿no? Una aproximación Toto que te hace cambiar el cambiar. paradigma de lo que se ha hecho y como, joder, ya estoy casado con este 5 años. ¿Cómo me quito para irme para allá? Por eso es tan importante leer lo que firmas y sobre todo, a ver, hay cosas que realmente o firmas lo que ellos te dicen o no trabajas con ellos.
Pero ya simplemente lo que acabas de decir de MCPs, ya hay problemas de conexión. Decían que era la salvación, pues justamente Cloud ya tiene problemas de conexión con sus MCs en otras herramientas. Es lógico Claro, que vayan capándose unos a otros porque todos quieren estar en el candelero y no quieren que se usen sus herramientas con otras que no son de ellos, etcétera. Es lógico. Pero yo nunca aconsejaría firmar 5 años con un proveedor. A ver, firmaría siempre y cuando me mantengas actualizada la tecnología. Si no me claro. la mantienes, de Claro, es nada que me sirve. también es verdad que en el caso en el que tú asesoras suelen ser empresas que no son de alto calibre, pero en nuestro caso, como muchas veces los acuerdos, es verdad que en generativa no, nuestros acuerdos no son nunca a tanto tiempo, ¿no? Cuando pienso esos contratos son más temas de cloud, ¿no? Si vas con Azure o con Google o con Amazon, ¿no? Que al final es una Ujú. plataforma de plataformas que te permite gestionar muchas cosas y al final tener un acuerdo a largo plazo te da No, no, un exacto. cierto beneficio. Pero bueno, en los contratos sí que puedes, en las empresas grandes, ahora tengo un proyecto con una que me decían, ¿qué hacemos? Y yo, mira, lo primero es no casarte con nadie. O sea, es una empresa bastante grande, Sí, no puedo decir el nombre, pero no, es no, muy sin grande problema. de la industria del metal y hay otra de la industria de la moda, multinacionales, que tienen en alguna parte tienen infraestructura dentro y la quieren sacar fuera. Claro, es que el coste que tienen, claro, se les está quedando obsoleto todo lo que ellos tienen. Entonces me dicen, oye, lo sacamos fuera, pero me han ofrecido, pongo un ejemplo, ¿vale? No es el real, pero Sí, Microsoft me ha ofrecido tanto X potencia, no sé cuánto, tal, 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 tal. Y yo ya, ¿y cuál es la letra pequeña? No, es que nos obligan a estar 5 años aquí, y yo ya, pero se comprometen ellos a que toda la tecnología que vaya quedando obsoleta te la vayan cambiando. Me dijeron en principio que no y yo les dije, bueno, pues nada, simplemente diles que sí, de lo contrario no firmen. ¿Qué es la ventaja que puede tener Microsoft, Google o quien sea, Amazon, tal? Ellos van actualizándose continuamente. Entonces, si tú le dices por contrato de que ahora necesitas X tecnología cloud, pero mañana necesito tal, otra tecnología que ha salido nueva, pues no necesitas cambiar el contrato, simplemente manténlo. Y ese es Deben ser claro. contratos flexibles, con cláusulas abiertas para poder Y eso es realmente adaptarse. muy importante, ¿no? Y que te pueda permitir también, si te vas a casar con alguien, ¿no? Cuando digo casar, que es el Sí, locking, tiene que ser como lo que has dicho, con un contrato muy claro, que tengas claro y que tengas decidido que lo que vas a hacer y que tengas claro los pros y los contras. Porque si totalmente. no, lo mejor no firmar nada y no meterse con nadie, ¿no? En Sí, ese aspecto. exacto. A ver, la clave no es evitar toda dependencia, o sea, porque eso no existe. O sea, al final vas a Sí, depender de algo. La clave es realmente diversificar inteligentemente, a lo mejor con varios proveedores, no solo con uno, tener una arquitectura que te permita cambiar y los datos que siguen siendo tuyos, porque muchas veces yo pongo, cuando despliegas todo tu arsenal en un proveedor externo cloud, etcétera, estás trabajando con datos, propiedad sí, intelectual, propiedad industrial, etcétera. Tienes que tener el contrato muy atado para que nadie meta las narices ahí dentro. Y todos sabemos que en informática se pueden meter las narices cuando uno quiere. Entonces, eso es. tiene que estar muy atado eso. O sea, vosotros, por ejemplo, si tenéis un producto que acabáis de sacar, que lo tenéis, yo qué sé, todo el proyecto en el Cloud X o lo que sea, porque trabajáis con esa tecnología, tenéis que tenerlo muy atado Muy porque atado, con una es un ciberseguridad proyecto. muy robusta, obvio. Es que un fallo en eso, si es algo muy diferenciador, puede costar millones a cualquier Millones. empresa, ¿eh? No Pero es- solamente ya es como, joder, no, no, es que se está haciendo una inversión en cosas que si luego la gente puede acceder fácilmente o tener esa información, es Mm, importante tener una robustez importante y eso es lo que siempre se va a estar buscando, ¿no? Para sí, sí, sí. poder tomar cualquier decisión. Mm, Y sí, sí, totalmente de acuerdo. Y hablamos mucho del tema de comprar, que pueden cambiarnos los precios, ¿no? Que pueden cambiarnos, que ese riesgo está, ¿no? Pero también cuando dicen, bueno, pues es que me voy a OpenSUSE por eso, ¿no? Porque
así no tengo una empresa que me dice hoy cuesta 100, mañana cuesta 200, pero te quiero poner el caso de Apache, que no es nada de generativa, ¿no? Pero que ha sido un paquete de librerías de Python, ¿no? Y que ha sido siempre open source, ¿no? Y durante muchos años. Y esta empresa durante años está haciendo eso, y lo que ha pasado es que la gente lo ha empezado a utilizar como su status quo, este paquete de librerías, ¿no? Sí. Entonces tiene todo el paquete de librerías para poder instalarse todo, y lo tenían como el core, ¿no? En muchos casos. Y de repente, la noche a mañana, en 2024, decide, ya vamos a cambiar la licencia. Si eres una empresa de más de 200 empleados, son empresas, universidades y organismos. Cualquier organismo que tenga más de 200 empleados, el que tenga una licencia o el que esté trabajando con Anaconda, ahora necesita una licencia comercial. Y claro, ¿Qué haces? te tienen atado. Es decir, eras open source con una licencia aceptable, y ahora tengo que pensar en cómo ir con si pagarlo o no pagarlo, cuál es el coste de cambiarlo todo. Y que realmente funcione y no hayas cambiado la infraestructura a peor. Claro. Y que lo que me estás prometiendo realmente cumples. Claro, porque claro. no es ¿Y solo qué pagar. tiene esa licencia? ¿Qué tiene esa licencia, no? O sea, es complejo. Pero si Ajá. quieres, para terminar y ya con lo último, Sí. yo tengo mis 3 variables clave, pero me gustaría escuchar las tuyas. ¿Cuáles son tus 3 variables que tendrías en cuenta o que hablarías como asesor con tus empresas para decidir si tienen que construir, si tienen que comprar o ir al open source? A ver, yo siempre es comprar. Lo primero es que realmente cuando hablamos de open source, realmente lo que haces es trasladar el riesgo, no lo eliminas. Entonces, hay 3 problemas que realmente no se hablan lo suficiente. Es quién lo crea y quién lo mantiene, eso lo sabemos. ¿Quién cumple la normativa europea o no la cumple? Eso es Justo. impepinable. Y después tienes la infraestructura para desplegarlo. O sea, esa para mí es la gran trampa del open source. Entonces, es que parece libertad, pero suele ser dependencia más. O sea, es la dependencia más cara de todas. Entonces, dependes de tu propia infraestructura. ¿Necesitas una empresa para que el open source sea una ventaja y no un problema? Pues a lo mejor necesitas 3 cosas mucho más, que muy pocas, se necesitan cosas que muy pocas empresas españolas tienen, ¿vale? O sea, por lo menos por lo que yo he visto, que es el equipo, la infraestructura y sobre todo el tiempo. O sea, ahora, si tienes esas 3 cosas, el open source puede tener sentido. Si te falta solo una, olvídate. O Ya, sea, no, ya no no, es. pasa. Total. El 90% de las empresas españolas falla por lo menos en una cosa. Y después, ¿qué recomendaría? Creo que es lo que me has preguntado, ¿no? O sea, pilares que Sí, me ¿cuáles son las 3 claves que tendrías en cuenta para poder llevar a cabo o para poder elegirlo, ¿no? La primera elegir es. sería, sí. Yo, por Sí, ejemplo, si quieres, te comento un poco las mías para que te hagas una idea. En mi caso es sí, como la criticidad y la diferenciación, ¿no? Yo construir, creo que contigo estamos alineados, ¿no? sí, Construir, no, perdón, comprar. comprar, Comprar para mí, si es algo estándar que tiene que necesitar la empresa, hay que comprar. O sea, no. Es que si totalmente. no, si te decides hacer todo tú, te vas a pasar el tiempo dando soporte y manteniendo algo, perdiendo dinero, porque al final no estás siendo eficiente, ¿no? Pero sí es Mm, verdad que cuando estamos tocando la propiedad intelectual y es el core tecnológico, ahí yo recomiendo o ya sea comprar o tener ese híbrido, ¿no? Esa sería mi primera exacto. parte, ¿no? Ver Sí, cuando me preguntan es, ok, ¿cuál es la criticidad? ¿Cuál es la diferenciación que nos da como empresa, ¿no? Luego sería la industrialización, ¿no? Cómo ver que nuestra decisión, ¿no? Y cuántas veces se puede llevar a romper, ¿no? Si tenemos la plataforma unificada donde podemos poner lo que nosotros necesitamos en esa infraestructura, mm, también cuál es nuestro compliance, cuál es nuestra ciberseguridad, ¿no? mm, ¿Cuál es la gobernanza de nuestra política de datos? Eso es importante y cómo eso va a poder operarse durante al menos 3-5 años, ¿no?
Exacto. Entonces, entre eso es necesario porque lo que no se quiere, al menos empresas como tan grandes, porque somos muchos empleados y somos muchas cabezas y las personas pensamos muy diferente, ¿no? Hay mucho liderazgo con diferentes ideas. Pero si tenemos esa fragmentación tecnológica, es que no vamos a ningún sitio y no vamos a escalar jamás, ¿no? Entonces, tenerlo todo centralizado, pensar en que esto es crítico, pues aquí lo va a ser compliance aquí en este tiempo, venga, compramos esto, venga, construimos esto. Open source, yo tengo mis más y mis menos, pero bueno, eso es importante, ¿no? El ver cuánto tiempo se puede operar. Y finalmente la reversibilidad, como lo que te he dicho, casarte, ¿eh? En estas tecnologías, decir, vale, vamos a ir con ellos, pero ¿cuánto dinero me va a costar que en 2 años, si me quiero ir, me vaya, ¿no? Y esas preguntas que tienes que hay en mente son importantes. Y ya no es hablando del modelo, sé que todos los modelos hacen buen trabajo. Obviamente hay modelos que funcionan mejor que otros y que hacen cosas mejores que otros, pero lo que va esto y tú que trabajas en legal, yo creo que más en sintonía que yo, ¿no? Porque al final yo No, hablo estamos los mucho dos con mis igual. compañeros de legal, ¿no? Yo soy al final el que antes de hacer un movimiento prefiero preguntar antes en ese aspecto, pero es importante que tengamos clara cuál es la gobernanza, clara cuáles son nuestra ciberseguridad y la capacidad operativa que vamos a tener con eso. Si no, Claro. no va a escalar, va a ser inviable. O sea, es que lo tengo claro en ese aspecto. Y ya da igual que estemos hablando de construir, estemos hablando de comprar o de llevar a open source, ¿no? Exacto. Mira, yo siempre digo a cualquier empresa, cuando me preguntan, ¿vale? Y en este caso son los tres que yo hago. Es lo que le pido a cualquier empresa cuando me piden asesoramiento o implantar cualquier cosa, es que responda antes de hacer nada, antes de comprar cualquier tecnología o empezar a implementar. Es que se responda 3 preguntas antes de hablar de tecnología. Primero, ¿cuánto talento técnico tienes realmente? O sea, no el que crees que tienes, sino el que Claro, tienes realmente. Sea un departamento legal, si el departamento legal no tiene conocimientos que técnicos, pregunte. habrá que buscarlos, porque si tú implantas algo que requiera, en tu empresa requiera cumplir la normativa, la persona que se encarga de legal tiene que saber cómo funciona esas cosas. No es solo, la ley es esto, vale, ya, pero ¿y el código, el tal, la máquina, cómo funciona, qué está haciendo, razonamiento, lo que tengáis cada uno? O sea, si no hay un perfil técnico dedicado a esa herramienta dentro de la plantilla, la opción de construir ya directamente ya no se discute, es fuera, Claro. directamente fuera. Después la segunda es con qué tipo te vas, qué tipo de dato vas a trabajar. O sea, si vas a meter datos, por ejemplo, de clientes o información sensible, la primera conversación También no es es de verdad. tecnología. La primera conversación es de Reglamento General de Protección de Datos, la Parte de IA, la gobernanza, ¿no? Lo que es la política del gobernanza, uso del dato. exacto, propiedad intelectual. O sea, ¿qué le pasa a ese dato cuando sale de tu empresa? O si lo anonimizas antes de enviarlo, ¿quién trabaja con ese dato? ¿Cómo lo trabaja? O sea, ¿cómo lo trabaja esa Total. herramienta? Eso cambia realmente todo el análisis. Y después la tercera sería, ¿cuál es tu tolerancia al riesgo de cambio? O sea, si dependes al 100% de una herramienta y mañana ese proveedor sube un 40%, pues bueno, bien, el precio o realmente o cierra el proveedor, pues ¿puedes tú aguantar eso? O sea, tienes que hacerte esa pregunta. O si la respuesta es no, pues necesitas una estrategia multiproveedor. O sea, no cerrarte con uno. O sea, ya desde el principio. O sea, que me respondan a esas 3 preguntas, talento, dato, riesgo, o sea, riesgo de dependencia, me dice que ya el 80% de lo que necesita esa empresa para elegir algo. Puede ser construir, comprar o open source, pero ya te lo estás, ya respondiendo ya lo sabes, ya empiezas a Claro. saberlo. Entonces, pero todo esto es antes de hablar de Antes de tecnología. hablar de cualquier... Sí, O sea, totalmente de acuerdo. y sobre todo tener una estructura clara. O sea, porque Sí. muchos me dicen, no es que hacemos esto, eso y yo. A ver, si no tienes claro lo que quieres hacer, lo que vas a hacer es implementar herramientas que van a seguir haciéndolo igual de mal que lo estás haciendo, pero mucho más rápido. Es lo Vale, único. pues sí, perfecto. Muchas gracias, Rafa. Y si yo te pido
que me des una frase final para terminar hoy, ¿cuál me dirías? Frase final. Sobre la generativa ya. La IA, Sí, pues mira, la IA no es una decisión tecnológica. O sea, es una decisión de negocio con consecuencias legales. Y en el 2026, quien no lo entienda así, pagará el precio. perfecto. Pues muchísimas gracias, Rafa. Gracias por De tu nada, a tiempo. ti. Ha sido un placer hablar contigo y tener esta conversación. Y nada más. Igualmente. Espero cuando venga, estás en Valencia, cuando vengas a Madrid, por favor dímelo, que estaré encantado de tomar un café contigo. Perfecto. Pues posiblemente dentro de poco. Dentro de poco estaré Pues por allí. cuenta con ello. Muchas gracias.